Hubo un tiempo en que el dinero no era digital. No existía en pantallas ni en aplicaciones. El dinero hacía ruido. Tenía peso. Olía a tinta y a las manos que lo habían tocado antes. Y ese ruido, ese peso, ese olor, podían ser usados para humillar a alguien, delante de todos, sin piedad, sin vergüenza. Esta es la historia de un hombre que creyó que el dinero era poder absoluto, y de un niño que entendió algo que el rico nunca comprendería, que hay cosas que el dinero no puede comprar, y hay pérdidas que ninguna fortuna puede recuperar. Cuando él rió, no estaba mostrando riqueza, estaba mostrando poder. El tipo de poder que no necesita palabras, que no necesita explicaciones, solo necesita espectadores, y ese día los tuvo. El hombre era de esos que entran a un lugar y todos lo notan. No porque fuera especialmente alto o atractivo, sino porque llevaba el dinero como quien lleva una corona. Se notaba en la ropa, en el reloj, en la forma en que caminaba. Pero sobre todo, se notaba en cómo trataba a los demás. Como si el mundo fuera un escenario y él, el único actor que importaba. El niño estaba ahí por casualidad, o quizás por necesidad. A esa edad, la línea entre ambas cosas es muy delgada. Llevaba ropa limpia pero gastada. El tipo de ropa que ha sido lavada tantas veces que ha perdido el color original. Sus zapatos tenían una mancha que ningún producto podría quitar. Y sus ojos tenían esa mezcla de curiosidad y cautela que solo tienen los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo no es un lugar generoso. El encuentro ocurrió en un lugar público, un banco, de esos antiguos con mostradores de madera oscura y ventanas altas que dejaban entrar la luz en columnas doradas. El hombre estaba retirando dinero, mucho dinero, billetes nuevos, crujientes, que el cajero contaba con dedos expertos mientras el hombre esperaba con una sonrisa de satisfacción. El niño estaba sentado en una de esas sillas de madera que hay en los bancos, esperando a alguien. Su madre, probablemente, o su padre. Alguien que estaba haciendo algún trámite interminable de esos que solo los pobres tienen que hacer. Papeleos, solicitudes, esperas. Cuando el hombre recibió su dinero, no lo guardó discretamente en una cartera o un sobre. No, lo sostuvo en las manos, como quien sostiene un trofeo. Y entonces, sus ojos encontraron al niño. ¡Qué casualidad! ¡Qué momento tan perfecto para demostrar quién era! Para recordarle a todos en ese banco, incluido ese niño de mirada seria, cuál era la diferencia entre ellos. Se acercó, los billetes todavía en la mano, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para que el niño pudiera ver cada detalle de ese dinero, se detuvo. El niño levantó la vista, no con admiración, no con envidia, solo miró. ¿Ves esto?, dijo el hombre. Su voz era alta, demasiado alta para una conversación privada. Quería que todos oyeran, y todos oyeron. Esto es lo que se llama éxito, muchacho. El niño no respondió, solo siguió mirando. Primero el dinero, luego el rostro del hombre, como si estuviera tratando de entender algo que no tenía que ver con los billetes. El hombre rió, una risa que resonó en ese espacio de techos altos, una risa que hizo que los demás clientes voltearan. Algunos sonrieron incómodamente, otros desviaron la mirada, pero nadie dijo nada. Nunca dicen nada. Apuesto a que nunca has visto tanto dinero junto, ¿verdad?, continuó el hombre, agitando ligeramente los billetes. El sonido del papel era como un chasquido que decía: yo tengo, tú no tienes, yo soy, tú no eres. El niño parpadeó. Una vez,
2 veces, y luego hizo algo que el hombre no esperaba. Sonrió. No una sonrisa de alegría o de asombro, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, el tipo de sonrisa que da alguien que acaba de entender un chiste que nadie más ha captado todavía. Eso debió haber sido una señal, una advertencia, pero el hombre estaba demasiado ocupado disfrutando su momento de gloria como para notarla, porque hubo un tiempo en que el dinero no era solo un medio de intercambio, era un arma. Y ese día, en ese banco, esa arma fue disparada contra un niño que no tenía forma de defenderse. O eso creía el hombre. El niño no olvidaba para el dinero como quien sueña. No lo miraba con esos ojos brillantes, llenos de deseo, que el hombre probablemente esperaba ver. Lo miraba como quien calcula, como quien está haciendo cuentas mentales que no tienen que ver con cuánto dinero hay ahí, sino con qué tipo de persona necesita mostrarlo así. Porque quien nunca ha tenido nada, aprende temprano a medir el valor real de las cosas. Y el valor real no siempre coincide con el precio. El hombre guardó finalmente su dinero en una billetera de cuero, que probablemente costaba más que todo lo que el niño tenía puesto. Se alejó con paso seguro, todavía riendo, todavía sintiéndose poderoso, y el niño se quedó ahí, sentado en su silla, con las manos sobre las rodillas, esperando. Pero algo había cambiado, algo invisible pero palpable, como cuando una piedra cae en un lago y las ondas se expanden en círculos cada vez más grandes. Esto era solo el principio, porque no entendía que ese rizo no ficó solo allí. Se espalló. Los empleados del banco lo habían visto todo, la cajera que había contado el dinero, el guardia de seguridad que estaba cerca de la puerta, el gerente que había salido de su oficina justo a tiempo para presenciar la escena. Todos lo vieron. Todos lo oyeron. Y cuando alguien con poder ríe, otros ríen junto, incluso sin encontrar gracia. Es un reflejo, una forma de no quedar fuera, de no ser el siguiente blanco. La cajera había sonreído nerviosamente cuando el hombre hizo su comentario, no porque le pareciera gracioso, sino porque él era un cliente importante. De esos que tienen cuentas con muchos ceros, de esos que el banco no quiere perder. El guardia había mantenido su expresión neutral, como le habían entrenado para hacer, pero sus ojos se habían posado en el niño por un momento más largo de lo necesario. Una mirada que decía, «Lo siento, pero no puedo hacer nada». El gerente había observado desde la distancia, con las manos cruzadas sobre su traje impecable. Había visto escenas así antes, demasiadas veces, y cada vez había elegido no intervenir, porque los negocios son negocios, y los sentimientos no pagan los sueldos. Pero había otras personas también, clientes que esperaban en la fila, una señora mayor con un bastón, un hombre de mediana edad con un maletín, una pareja joven que susurraba entre ellos. Todos habían sido testigos, y cada uno de ellos llevaba ahora esa escena consigo. Algunos la olvidarían para la hora del almuerzo, otros la recordarían cuando vieran a sus propios hijos. Y unos pocos no podrían quitársela de la cabeza, porque el dinero se había convertido en espectáculo. La humillación había dejado de ser individual y se había vuelto pública. Y lo público tiene una forma de persistir, de crecer, de transformarse en algo más grande que el momento original. El hombre rico salió del banco sintiéndose triunfante. Había tenido su momento, había demostrado su punto, había puesto a ese niño en su lugar, y todos lo habían visto. Perfecto. Se subió a su auto, un modelo del año,
negro brillante, con asientos de cuero que olían a nuevo. Encendió el motor con un ronroneo satisfactorio y se alejó sin mirar atrás, sin pensar dos veces en lo que acababa de hacer. Porque para él había sido solo un momento, una anécdota que quizás contaría en alguna cena, una demostración casual de su superioridad. Nada más. Pero para el niño había sido otra cosa, una lección, no del tipo que el hombre pretendía enseñar, sino una lección sobre la naturaleza humana, sobre cómo el dinero puede revelar lo peor en las personas, sobre cómo la riqueza sin carácter es solo ruido. El niño se quedó en el banco hasta que su madre terminó su trámite. No le contó lo que había pasado. ¿Para qué? Ella tenía suficientes preocupaciones, suficientes cuentas que pagar, suficientes noches de sueño interrumpido preguntándose cómo estirar el dinero hasta el fin de mes. Pero el niño no olvidó. Los niños rara vez olvidan las humillaciones. Las guardan, las procesan y a veces, cuando crecen, las convierten en combustible. Pasaron los días y luego las semanas. La vida continuó como siempre. El hombre siguió siendo rico. El niño siguió siendo pobre. El mundo siguió girando, indiferente a ambos. Pero algo estaba cambiando. Algo que nadie podía ver todavía. Algo que se gestaba en el silencio. Porque el hombre había hecho una aposta. Sin saberlo, pero la había hecho. Había apostado que su dinero lo protegería siempre, que su posición era inamovible, que podía tratar a las personas como quisiera sin consecuencias. Ele apostou porque achou que não havia risco. Y es que solo quien vive rodeado de dinero cree que resuelve todo, que puede comprar respeto, que puede adquirir dignidad, que puede evitar el juicio de los demás con solo mostrar su billetera. Pero el respeto no se compra. La dignidad no tiene precio. Y el juicio es gratis y persistente. El hombre seguía con su vida. Negocios que atender, reuniones que presidir, cenas caras en restaurantes exclusivos, vacaciones en lugares que la mayoría solo ve en revistas. Todo lo que el dinero puede comprar. Pero comenzó a notar algo extraño. Pequeñas cosas, insignificantes en apariencia. La cajera del banco que ya no lo saludaba con tanta efusividad. El guardia de seguridad que ya no le sostenía la puerta. El gerente que parecía siempre ocupado cuando él aparecía. Al principio lo ignoró. Todos tienen días malos. Todos están estresados a veces. No significaba nada. Pero las pequeñas cosas se acumulaban, en el supermercado, en la gasolinera, en la tienda de ropa, miradas, silencios, una frialdad sutil que no estaba ahí antes, y luego empezó a escuchar cosas, rumores, comentarios en voz baja que se detenían cuando él entraba a una habitación, risas que morían cuando se acercaba, conversaciones que cambiaban de tema súbitamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la gente actuaba diferente? No lo entendía. Y eso lo frustraba. Porque el dinero debería protegerlo de esto. El dinero debería hacer que la gente lo tratara con deferencia, con respeto, con admiración. Pero hubo un momento en que el dinero paró de hablar. Fue en una reunión. Una cena de negocios con socios potenciales. El tipo de evento donde los tratos se hacen entre el primer plato y el postre. Donde los apretones de manos significan millones. Donde el dinero llama al dinero. Él estaba en su elemento. Contando historias. Haciendo reír a los demás. Mostrando su éxito con anécdotas cuidadosamente seleccionadas. Todo iba perfecto. Hasta que uno de los invitados, un hombre mayor con reputación impecable en el mundo de los negocios, hizo un comentario casual.
He oído cosas sobre usted, dijo el hombre mayor, tomando un sorbo de vino. Su tono era neutro, casi conversacional. El hombre rico sonrió, confiado. ¿Cosas buenas, espero? Depende, respondió el mayor. He oído que es usted muy directo, especialmente con quienes considera debajo de usted. El silencio que siguió fue incómodo. Los demás comensales miraban sus platos con repentino interés. No sé de qué habla, dijo el hombre rico, pero su voz tenía un filo de defensividad que no había estado ahí antes. Hay una historia, continuó el mayor, implacable, sobre un banco y un niño y dinero usado como arma. Ahí estaba, la piedra que había caído en el lago semanas atrás. Las ondas finalmente habían llegado a la orilla. Eso no fue nada, tartamudeó el hombre rico. Solo bromeaba. El niño ni siquiera se ofendió. ¿Cómo lo sabe?, preguntó el mayor. ¿Le preguntó? ¿O asumió que porque es un niño pobre, sus sentimientos no importan? Y cuando el dinero se calla, sobra el carácter. La cena terminó temprano. Los socios potenciales se retiraron con excusas corteses. El negocio no se concretó. El apretón de manos nunca llegó. El hombre rico se fue a casa esa noche con una sensación que no había experimentado en años. Algo parecido al miedo, algo parecido a la vergüenza, pero todavía no entendía la magnitud de lo que había perdido. Todavía creía que era solo un malentendido, que podría arreglarse, que su dinero todavía lo protegería. Intentó hacer daño control. Llamó a personas influyentes. Ofreció donaciones a caridades. Apareció en eventos públicos con su mejor sonrisa. Todo lo que se supone que debe hacer un hombre rico cuando su reputación está en riesgo. Pero ninguém acusó, mas todos entenderan, porque el problema no era perder dinero, era perder respeto. Y el respeto, una vez perdido, es casi imposible de recuperar. No importa cuántos billetes agites, no importa cuántos ceros tenga tu cuenta bancaria, la gente tiene buena memoria para las humillaciones, especialmente cuando la víctima es alguien indefenso, un niño, alguien que no podía defenderse, alguien que solo estaba ahí, existiendo, y fue convertido en objeto de burla para satisfacer el ego de un hombre rico. Los empleados del banco habían hablado, con sus familias, con sus amigos, y esos amigos habían hablado con otros. Y así la historia había viajado, se había expandido, se había convertido en algo más grande que el momento original. Ya no era solo sobre un hombre y un niño, era sobre algo más profundo, sobre cómo tratamos a quienes tienen menos que nosotros, sobre si la riqueza nos da el derecho de menospreciar, sobre qué dice de una sociedad cuando permite que estas cosas pasen sin consecuencias. El tribunal invisible había abierto sesión, y el veredicto ya estaba decidido. En el supermercado, la cajera que solía atenderlo con sonrisas, ahora solo hacía su trabajo, sin charla, sin cordialidad extra, solo profesionalismo frío. En la gasolinera, el empleado que solía correr a llenar su tanque, ahora esperaba a que él saliera del auto primero. Un recordatorio sutil de que el servicio no es lo mismo que el servilismo. En la tienda de ropa, donde solía ser recibido con champán y atención exclusiva, ahora era tratado como cualquier otro cliente. Cortesía básica, nada más. Y en el banco. En el banco la diferencia era más notable. Ya no era el cliente más importante. Ya no recibía tratamiento especial. Sus transacciones se procesaban eficientemente, sí, pero sin la reverencia de antes. El gerente que solía salir de su oficina para saludarlo personalmente, ahora apenas levantaba la vista cuando pasaba. La cajera que había presenciado la escena con el niño
Lo atendía con cortesía profesional. Pero sus ojos decían todo lo que su boca no podía. El guardia de seguridad que había visto todo mantenía su distancia. Ya no había conversaciones casuales sobre el clima o el fútbol. Todos recordaban. Todos habían visto. Y aunque nadie lo acusaba directamente, todos habían tomado una decisión sobre qué tipo de hombre era. Los comentarios indirectos empezaron a llegar a sus oídos. En fiestas, en reuniones, en lugares donde la gente habla pensando que él no está escuchando. Ese no es el tipo que... Sí, ese mismo, una pena. Tanto dinero y tan poco. Siempre hay algo, ¿no? Puedes tener todo y aún así ser. Las frases quedaban incompletas. Pero él entendía. Todos entendían. La comparación con cómo era antes era inevitable. Hubo un tiempo en que entraba a una habitación y todos querían su atención. Ahora entraba y algunos buscaban razones para irse. Hubo un tiempo en que sus opiniones eran escuchadas con atención. Ahora eran cortésmente reconocidas y luego olvidadas. Hubo un tiempo en que invitaciones llegaban constantemente. Ahora, las invitaciones eran menos frecuentes y cuando llegaban tenían ese tono de obligación, de cortesía social, no de deseo genuino de su compañía. El dinero seguía ahí. La cuenta bancaria no había disminuido. Las inversiones seguían dando frutos. Los negocios continuaban generando ganancias. Pero algo fundamental había cambiado. Algo que ninguna cantidad de dinero podía restaurar. Y entonces llegó el momento en que tuvo que enfrentarse a la realidad. El momento en que el peso de sus acciones se hizo imposible de ignorar. Fue en el mismo banco. Por supuesto que fue ahí. Los círculos siempre se cierran donde empezaron. Estaba haciendo un trámite rutinario, algo que requería hablar con el gerente. Y cuando entró a esa oficina de paredes forradas de madera y diplomas enmarcados, encontró algo inesperado. El niño estaba ahí. No, ya no era un niño, había crecido. Estaba más alto, más seguro, con ropa que, aunque no era cara, estaba bien cuidada, con ojos que habían perdido algo de esa cautela defensiva, pero que conservaban toda su capacidad de observación. Y junto a él estaba su madre, una mujer de aspecto trabajador, con manos que mostraban años de trabajo honesto, con una postura que hablaba de dignidad preservada contra todo pronóstico. «Ah», dijo el gerente, incómodo, «qué coincidencia. Ambos necesitan mi atención. ¿Qué les parece si esperamos un momento?» Pero el hombre rico ya no podía esperar, ya no podía huir de este momento, porque pagar no apaga o riso. Esa risa que había llenado el banco ese día. Esa risa que había humillado a un niño por el pecado de ser pobre. Esa risa que ahora resonaba en su memoria con un eco amargo. Se había reído creyendo que demostraba poder, sin entender que lo único que demostraba era su propia pequeñez, su necesidad patética de sentirse superior a expensas de alguien indefenso. El gerente comenzó a explicar algo sobre una beca. El niño, ahora joven, había aplicado para un programa educativo. La madre estaba ahí para firmar documentos. Era algo positivo, algo que hablar de esfuerzo y mérito. Pero el hombre rico apenas escuchaba. Estaba atrapado en ese momento años atrás, reviviendo cada detalle, el sonido de los billetes, su propia risa, los ojos del niño mirándolo sin pestañear. «Lo siento», dijo de repente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Todos en la oficina se quedaron quietos. «¿Disculpe?», preguntó el gerente. «A él», dijo el hombre rico, mirando directamente al joven que había sido ese niño. «Le debo una disculpa por aquel día.
por cómo lo traté, por usar mi dinero como arma contra alguien que no podía defenderse. El silencio que siguió fue absoluto. La madre miró a su hijo. El gerente miró al hombre rico con expresión indescifrable. Y el joven simplemente observó, con esa misma calma calculadora que había tenido de niño. No recuerdo que me doliera, dijo finalmente el joven. Su voz era tranquila, sin rencor, pero tampoco sin perdón fácil. Lo que recuerdo es haber pensado que debía ser muy triste necesitar humillar a un niño para sentirse importante. Las palabras cayeron como piedras en agua, creando ondas, removiendo sedimentos que el hombre rico había intentado mantener enterrados. Tiene razón, admitió, y esas 2 palabras le costaron más que cualquier transacción comercial que hubiera hecho en su vida. Porque retroceder delante de todos cuesta caro. Admitir que estuviste equivocado. Reconocer que tu dinero no te daba el derecho de tratar a otros como basura. Aceptar que fuiste cruel sin necesidad. Todo eso tiene un precio que no puede pagarse con billetes. El gerente, percibiendo la tensión, sugirió que continuaran con sus respectivos trámites en diferentes momentos. Pero antes de que el joven y su madre se fueran, el hombre rico hizo algo más. Sacó su billetera, esa misma billetera de cuero caro que había usado aquel día, y de ella sacó dinero. No para presumir esta vez, sino para ofrecer. Para su educación, dijo, extendiéndolo hacia el joven. Sin condiciones, sin expectativas de agradecimiento, solo, porque debía haberlo hecho bien desde el principio. El joven miró el dinero, luego a su madre. Ella asintió ligeramente. Lo aceptaré, dijo el joven, pero no porque lo necesite para validarme, sino porque creo que usted necesita darlo para empezar a ser la persona que debió ser siempre. Y tomó el dinero con la misma calma con la que había soportado la humillación años atrás. El hombre rico asintió, sin palabras, porque no había palabras que pudieran mejorar ese momento. Cuando el joven y su madre se fueron, él se quedó ahí de pie, en esa oficina, sintiendo que algo había terminado y algo más había comenzado. El gerente lo observaba con expresión pensativa. Eso debe haber sido difícil, comentó. No tanto como vivir todos estos meses sabiendo que hice algo imperdonable, respondió el hombre rico. Porque algunas historias no terminan donde empezaron. Se expanden, se transforman, cambian a las personas involucradas. Lo que había comenzado como un momento de crueldad casual se había convertido en algo más grande, en una lección sobre el costo real del poder mal usado, sobre cómo una sola acción puede resonar mucho más allá del momento inmediato. La noticia de lo ocurrido en el banco se esparció. Por supuesto que se esparció. Las buenas noticias viajan lento, pero las redenciones parciales tienen su propio ritmo. Algunos dijeron que fue sincero, otros que solo estaba protegiendo su reputación. Algunos creyeron que había cambiado, otros que solo había aprendido a esconder mejor su verdadero carácter. Pero lo que nadie podía negar era que había habido un reconocimiento público de error, una admisión de culpa. Y en un mundo donde los poderosos rara vez asumen responsabilidad, eso significaba algo. El impacto fue colectivo. La gente empezó a hablar sobre cómo tratamos a los demás, sobre si el dinero justifica el menosprecio, sobre qué tipo de sociedad queremos ser. En conversaciones de sobremesa, en reuniones de trabajo, en charlas casuales, el tema surgía. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Has humillado a alguien alguna vez sin pensarlo 2 veces?
¿Qué dice de nosotros cuando permitimos que el poder económico se convierta en licencia para la crueldad? El joven se convirtió en símbolo, no porque lo buscara, sino porque representaba algo que muchos habían experimentado: la humillación por ser pobre, el ser tratado como menos por tener menos, la dignidad mantenida contra todo pronóstico. Y otros invisibles se reconocieron en su historia. Todos aquellos que habían sido mirados con desprecio, que habían sido el blanco de risas crueles, que habían tenido que soportar el peso de la arrogancia ajena, de repente no estaban solos. Sus experiencias no eran únicas, y había algo poderoso en ese reconocimiento colectivo. El hombre rico, por su parte, vivió con el peso de esa lección. Algunos días lo llevaba mejor que otros. Algunos días olvidaba y caía en viejos patrones. Pero siempre había algo, alguien, un momento que lo traía de vuelta. Cambió algunas cosas en su vida. Comenzó a tratar al personal de servicio con más respeto. Dejó de usar su dinero como medida del valor de las personas. Intentó, al menos, ser más consciente del impacto de sus palabras y acciones. ¿Fue suficiente? Eso depende de a quién le preguntes. La redención no es un evento único, es un proceso. Y algunos dirían que un proceso que nunca termina. Pero lo que sí cambió, definitivamente, fue su relación con el dinero. Ya no lo veía como poder absoluto. Ya no lo trataba como escudo contra el juicio ajeno. Había aprendido, a un costo alto, que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar respeto genuino, no puede comprar dignidad ajena, no puede comprar el derecho de tratar mal a los demás. Años después, en ese mismo banco, ahora renovado pero con la misma esencia, el hombre se encontró nuevamente con aquel joven. Ya no era joven, era un hombre hecho y derecho, profesional, exitoso por sus propios méritos. Se saludaron cortésmente, sin rencor, sin amistad tampoco. Solo dos personas cuyas vidas se habían cruzado en un momento crucial para ambos. ¿Cómo ha estado?, preguntó el que había sido niño. Aprendiendo, respondió el que había sido cruel. Siempre aprendiendo. Es lo único que podemos hacer, asintió el otro. No hubo grandes revelaciones en esa conversación. No hubo perdón dramático ni reconciliación emotiva. Solo dos hombres reconociendo un pasado compartido y siguiendo con sus vidas. Porque así es como funcionan las cosas reales. Sin música de fondo. Sin conclusiones perfectamente atadas con moño. El hombre rico supo, en ese momento, lo que realmente había perdido aquel día en el banco cuando se rió de un niño. No había perdido dinero. El dinero seguía ahí. Siempre había estado ahí. Había perdido algo mucho más valioso. Había perdido la oportunidad de ser recordado como alguien bueno, de ser el tipo de persona que los niños pobres miran con admiración en lugar de resentimiento, de ser alguien cuya riqueza inspira en lugar de intimidar. Había perdido años siendo temido en lugar de respetado, siendo adulado por su dinero en lugar de apreciado por su carácter. Había perdido la tranquilidad de no tener que preguntarse qué dicen de él cuando no está presente, de no tener que cuestionarse si la gente lo aprecia genuinamente o solo tolera su presencia por conveniencia. Achó que estaba arriscando dinero, pero lo que perdió no cabía en ningún cofre. No podía depositarse en un banco. No generaba intereses ni podía invertirse en el mercado de valores. Lo que perdió fue la confianza de los demás, la buena voluntad, el beneficio de la duda, todas esas cosas intangibles que hacen que la vida valga la pena, que convierten la existencia de una simple acumulación de posesiones en algo con significado.
Había perdido la oportunidad de ser un héroe para ese niño en lugar de su villano, de ser una historia que se cuenta con orgullo en lugar de una advertencia sobre cómo no comportarse. Y esa pérdida permanente de lo que pudo haber sido, era más cara que cualquier cantidad de dinero que hubiera podido perder en cualquier apuesta. Al salir del banco ese día, muchos años después de la primera vez, el hombre miró a su alrededor. Vio a otras personas, algunas ricas, algunas pobres, la mayoría en algún punto intermedio, y se preguntó cuántas de ellas estaban cometiendo el mismo error que él había cometido. Cuántas estaban usando su posición, su dinero, su poder, como arma en lugar de como herramienta. Cuántas estaban creando memorias dolorosas en otros sin siquiera darse cuenta. Y se preguntó cuántas tendrían la oportunidad de aprender la lección que él había aprendido. Y si esa lección llegaría antes de que fuera demasiado tarde. Porque hubo un tiempo en que el dinero era de papel, cuando lo podías tocar, contar, mostrar, cuando hacía ruido y tenía peso. Y en ese tiempo, algunos creyeron que ese dinero de papel era lo más importante, que era medida de todo, que daba derecho a todo, pero la palabra valía oro. Todavía lo vale, la palabra que das, la promesa que haces, el respeto que muestras, la dignidad que preservas, tuya y ajena. Eso no cambia. No importa si el dinero es de papel o digital. No importa si lo llevas en la billetera o en una aplicación. No importa si lo cuentas en billetes o en ceros en una pantalla. Lo que importa es cómo lo usas. Si lo usas para construir o para destruir, para elevar o para humillar, para conectar o para separar. Y esa elección fundamental sobre qué tipo de persona quieres ser, no tiene precio. El hombre rico aprendió eso, a un costo alto, después de perder cosas que el dinero no puede recuperar. Pero al menos lo aprendió, y quizás, solo quizás, eso cuenta para algo. Porque al final, todos elegimos, cada día, en cada interacción, con cada palabra, con cada acción. Elegimos si usamos nuestro poder para hacer daño o para hacer bien, si nuestra riqueza nos hace mejores personas o peores, si nuestro éxito nos aleja de la humanidad o nos acerca a ella. Y esas elecciones, todas esas pequeñas y grandes elecciones, son las que definen quiénes somos realmente. No el dinero en nuestra cuenta, no la ropa que usamos, no el auto que conducimos, sino cómo tratamos a un niño en un banco, a un empleado en una tienda, a un extraño en la calle. Eso es lo que cuenta, eso es lo que perdura. Y eso no tiene precio, ni en papel, ni en digital, ni en ninguna forma en que el dinero pueda existir. Esta fue la historia de cuando el dinero era de papel, y de lo que un hombre rico perdió cuando se rió de un niño pobre sin saber lo que iba a perder.